vista, la Prueba Nacional de Lengua Española de la República Dominicana nos puede parecer, pues eso, un simple examen estandarizado o un trámite burocrático súper aburrido. Pero ojo, si miramos sus páginas con lupa, descubrimos algo muchísimo más profundo. O sea, no es solo un cuadernillo lleno de preguntas sin más, sino que en realidad es una antología fascinante del conocimiento humano. Es como un rompecabezas gigante que pone a prueba nuestra mente de unas formas que ni os imagináis. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Nuestro recorrido pasa por 5 paradas. Primero, la anatomía de la prueba. Segundo, los textos literarios y narrativos. Tercero, los artículos informativos y científicos. Cuarto, la interpretación de infografías. Y para cerrar, el propósito real de leer. Sección 1. Anatomía de la prueba. Estableciendo las reglas del juego. Bueno, para entender bien ese ambiente de altísima presión que se respira en esta evaluación, tenemos que pisar tierra firme, ¿no? Fijaos, este es el documento físico exacto, el famoso cuadernillo número 3 de la primera convocatoria de junio de 2024. Es un recordatorio visual súper tangible del tremendo desafío que supone estar sentado en ese pupitre, lápiz en mano. Y hablando de presión, las fronteras bajo las que se opera aquí son totalmente rígidas. Tenemos un reloj implacable que nos marca un límite de 1 hora y 50 minutos. Y por supuesto, desconexión total del mundo digital. 0 móviles. La presión es brutal cuando sabes que tienes que descifrar un montón de textos con intenciones súper diferentes y que para cada dilema solo hay una y solo una opción correcta. De la A a la D. Y sí, hay que rellenar el circulito completamente con un lápiz, a la vieja usanza. Pasamos a la sección 2. Textos literarios y narrativos, el ámbito literario. Una vez que tenemos claras las reglas, nos metemos de lleno en el mundo literario. Y aquí es donde la imaginación choca de frente con el análisis analítico. Lo realmente interesante de esta parte es que la poesía no se evalúa solo por las emociones que nos hace sentir, para nada. Tomando como base los versos de Mario Dionisio, la prueba nos exige diseccionar la estructura, entender el propósito de expresiones concretas y, básicamente, ver cómo esa belleza literaria se construye literalmente palabra por palabra. La poesía está en todo cuanto vive, en todo el movimiento, en las ruedas de los trenes caminando hacia tierras siempre más allá. ¡Qué barbaridad, qué estrofa tan poderosa! Pues bien, al enfrentarse a este tipo de textos, no vale con una lectura superficial. Hay que ir un paso más allá para deducir, por ejemplo, el significado exacto de palabras que te marcan en el cuadernillo, como inmensas, y hacerlo sin cargarte el sentido original del verso. No es tarea fácil. Y esta misma dinámica se traslada a la narrativa en prosa. Si nos fijamos en este fragmento de Los días perdidos de Dino Buzzati, nos encontramos con un relato existencial durísimo sobre un hombre que ve cómo sus días no vividos caen por un barranco. A partir de una premisa tan profunda, el examen da un giro y te exige algo súper frío: estructurar los eventos narrativos de forma estrictamente cronológica, o sea, ordenar la tragedia paso a paso. Sección 3. Artículos informativos y científicos. El ámbito informativo. Dejamos atrás la ficción y las metáforas, y de repente, ¡pam!, el examen nos pide un cambio de chip mental radical. Pasamos de leer poesía a enfrentarnos directamente al periodismo científico más puro, detallando el descubrimiento de exoplanetas en el sistema TRAPPIST-1 por parte de la NASA. La agilidad mental que se requiere para dar este salto en cuestión de minutos es sinceramente asombrosa. A ver, las tareas cognitivas que nos piden aquí funcionan en 2 niveles distintos. Por un lado están las preguntas literales, más sencillitas, donde solo tienes que extraer un dato concreto. Por ejemplo, ¿de qué tamaño son los planetas recién descubiertos? Pues del tamaño de la Tierra. Fácil, ¿no? Pero luego el nivel de exigencia sube hacia lo inferencial. Ahí tienes que captar, de la forma más objetiva posible, cuál era la intención principal y el propósito que tenía el autor al escribir ese texto periodístico. Ya no es solo qué dice, sino para qué lo dice. La prueba también entra de lleno y con mucho rigor en la realidad ecológica actual. Tenemos este artículo, basado en datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que plantea escenarios sobre la acumulación de plásticos en los océanos para el año 2050. Aquí lo que se evalúa de forma totalmente neutral es tu destreza para localizar la tesis central. Tienes que bucear entre un montón de datos crudos y argumentos ecológicos súper complejos para encontrar la idea principal. Así que, el punto clave de todo esto es la inmensa cantidad de temas que se deben navegar. Es decir, es alucinante. En una sola sentada, quien hace este examen tiene que pasar ágilmente del simbolismo existencial a la ciencia astrofísica, saltar a los informes climáticos globales y terminar en la historia agrícola andina con el Señor de las Papas. Queda clarísimo que tener una versatilidad lectora todoterreno es, literalmente, el núcleo de la prueba. Pasamos a la sección 4. Interpretación de infografías. El ámbito visual.
Fijaos, la alfabetización moderna hace muchísimo tiempo que dejó de consistir solo en leer párrafos larguísimos. Al poner frente a frente estos dos ejemplos de comunicación visual, vemos contrastes bestiales. Por un lado tenemos los diagramas dibujados a mano de una receta de crocante de papa, con sus flechitas y trazos divertidos que te guían paso a paso. Y justo al lado, en el mismo examen, te plantan una infografía técnica súper densa sobre reciclaje e impacto ambiental. Ambos requieren que sepas leerlos, pero piden enfoques espaciales y mentales totalmente distintos. Si profundizamos un poco más en esa infografía sobre el reciclaje, vemos que está llena de datos estadísticos exactos. Y para responder correctamente, no basta con echar un vistazo rápido. Tienes que saber extraer e interpretar cifras súper precisas de los gráficos circulares integrados. Por ejemplo, identificar que ese 12% corresponde exactamente a los plásticos dentro del peso total de la basura. Hay que saber leer los datos, puro y duro. Y esto ilustra de maravilla cómo se fusionan el lenguaje visual y el textual. En esta parte del examen, el reto es coger dibujos que están completamente aislados, como el de unas patatas o unas berenjenas, y ser capaz de conectarlos con toda la lógica del mundo a una instrucción escrita concreta dentro del extenso procedimiento de una receta. Básicamente te están pidiendo una agilidad mental increíble para ir saltando de la imagen al texto sin perder el hilo. Y llegamos a la sección 5. El propósito de leer. Descifrando un mundo complejo. Llegados a este punto, toca dar un paso atrás y mirar el panorama general. El examen lanza un desafío intelectual de máximo nivel, presentándonos este fragmento de los pensamientos de Blaise Pascal. A ver, poner ahí una disertación filosófica sobre la guerra eterna entre la razón y las pasiones humanas no es casualidad. Esto requiere madurez mental, te obliga a seguir argumentos abstractos con muchísimo cuidado, a pillar los contraargumentos y a no perder el hilo lógico de ideas que llevan siglos debatiéndose. O sea que llegamos a la gran definición de nuestro análisis. Si quitamos de en medio todo el estrés de tener que rellenar circulitos a contrarreloj, lo que de verdad está evaluando aquí es la comprensión lectora en estado puro. Es esa capacidad humana increíble para procesar un mensaje, decodificar lo que significa de verdad y fusionarlo con lo que ya sabemos. Y da igual si ese mensaje te llega en forma de poema social, de una tabla de datos científicos o de una infografía sobre cómo reciclar. Así que, para cerrar este análisis, os dejo con una reflexión. ¿Creéis que la comprensión lectora es simplemente descifrar un montón de palabras impresas en una página? O, mejor dicho, ¿es la habilidad esencial de supervivencia que necesitamos todos para navegar por este mundo tan complejo lleno de gráficos, poesía y avalanchas de datos? Después de haber viajado desde los descubrimientos de la NASA hasta los debates de Pascal, yo creo que la respuesta está más que clara. Ha sido un verdadero placer hacer este recorrido con vosotros, y espero que os haya despertado la curiosidad sobre cómo procesamos, al fin y al cabo, toda la información que nos rodea.